Margarita, estuve con mi papi desde muy jovencita. Realmente nosotros veníamos mucho acá a la fotografía y yo empecé a trabajar muy jovencita con mi papá. Nosotros teníamos una sucursal que era en Palermo. Y allá estaba mi hermana Nora, que era la que la administraba, y nosotros le colaborábamos en todo lo que era de archivo y atención del cliente. Mi hermana en algunos momentos tomaba fotografías y mi papi nos tuvo laboratorio en la casa. Nosotros pequeñitos sabíamos Fotos. revelar fotos, tomábamos fotos y nos tenía nuestra propia cámara. Y qué Sí, bonito. nosotros sí sabíamos eso. Y después se fue mi hermana para Italia, yo quedé a cargo de la sucursal, no dimos con un buen fotógrafo en el establecimiento, entonces me vine a colaborar acá en la fotografía. Y desde ese entonces mi labor pues empezó siendo secretaria y a medida que iba pasando el tiempo pues ya tomaba fotografías, organizábamos el archivo, salía con mi papi y toda la gestión que había que hacer acá en la fotografía. Me convertí en su mano derecha. ¿Recuerda las fechas? De cuando comenzamos, Sí. en la sucursal estuvo como desde el año 71, 72. Yo acá empecé como en el 82 tal vez, no sé si fue antes. Y acá trabajaba también mi tío Jaime. Mi tío Jaime era el hermano de mi papá. Él era el laboratorista, el que estaba siempre acá en la fotografía. En cambio mi papi sí salía y hacía sus fotos y la norma era que, bueno, mi papi salía, tomaba las fotos, mi tío revelaba, yo enumeraba, mi tío hacía el contacto, se pegaba y se archivaba en acetas. Y claro, con detalle y todo. Y se empacaban los negativos todos en sus bolsas plásticas y iban en una caja, todos organizados. ¿Recuerdan el cambio de color de blanco y negro a color? Bueno, hubo color antes, eso no fue porque llegó acá. Mi papi fue muy inquieto. Cuando estuvo la campaña de Alberto Lleras Camargo, que eso fue en los años 50, un político le dijo, ¿tú puedes hacer una mural? No, no la sé hacer, pero la hago. Entonces mi papi cogió y en el laboratorio, ahora les muestro el laboratorio, la impresora sí conoce, la ampliadora, Yo no conozco. ¿no? En No. foticos. Pues, una ampliadora lo que hace es proyectar la imagen por medio del negativo con la luz y pum, la pasa al papel. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Tú sabes que entre más lejos, más grande es la fotografía, digamos estas fotografías. Entre más lejos esté la luz Más se enfoca. hacia el papel, más grande es la imagen. Entonces, para poder hacer esa fotografía, se subió al laboratorio, le abrió un hueco al piso y la proyectó al piso de abajo. Entonces, así hizo la fotografía y la reveló. Hasta dice mi papi, me quité toda mi ropa y empecé a empapar de revelador. Así la reveló. La reveló, la fijó y la lavó en la Rebeca. Y la entregó. Y esa foto, por ahí está. Esa foto dio la vuelta, fue la campaña de Alberto Lleras y las mujeres votaron. ¿Y por qué ganó? Porque las mujeres votamos. Ganó Alberto Lleras Camargo. ¿Usted votó en esa oportunidad? No, yo era una niñe. Ah, está. Y después, bueno, también en la parte de atrás hizo siempre sus murales. Y lo del color se revelaba en Estados Unidos. Hay fotografías de Luz Marina Zuluaga. No sé si esas están todavía allí colgadas. Yo vi una. De Luz Marina Zuluaga, no, en color. Y esas fotografías eran del año 50, entonces ¿qué se hacía? Se tomaba color, se mandaba a Estados Unidos y se tenían acá. Qué proceso, ¿no? Sí, mi papi pues empezó con su cámara de cajón
Entonces la cámara de cajón es limitadísima. Antes sacaba fotos desde la barrera, desde el tubo que llaman, y ahí fue cuando mi papi tomó fotos. Y buenas fotos, y con cámara de cajón. Es que para tomar fotografías no necesita usted una cámara suntuosa y que haga de todo. No, usted tiene que trabajar la foto. Tiene que trabajar la foto, si no, no sale. Entonces, mi Luces, papi tomaba ángulos. fotos así, y después fue con las cámaras de placa, después las de 120, que fue con la que hizo los 9 de abril, luego las de 35. Tan es así que aquí se entraron los ladrones y robaron todas las cámaras, todas, todas. Qué tristeza. Y el que le dio la mano fue Germán Castro Caicedo. Le regaló una cámara a Nico. Y esa la quería mucho mi papá porque fue la que me ayudó en el momento de crisis. Después de esto, ¿qué es lo que está pasando actualmente con el material historiográfico? De mi padre, a nivel general, A nivel la historia fotográfica no es amada. Desafortunadamente se sufren de momentos de euforia. Y usted con momentos de euforia, ¿qué hace? No. Pasa el momento y ya. Sí. En cambio, si se te diera una conciencia clara de qué es la historia, ¿grabaste eso que dice ahí? No, señora, ahorita Ya, lo bueno. grabamos. Esos son mensajes de mi papi. Entonces, imagínate, mi papi tenía en sus tarjetas un eslogan que decía: si Manuel H. no te ha retratado, ¿para qué has vivido? La cámara destruye la vida. No, perdón. El fusil destruye la vida, la cámara la proyecta. No recuerdo bien cómo era. ¿La prolonga? El fusil acaba con la vida, la cámara la prolonga. Esa sí está en una de estas entrevistas que le hicieron. Es una pena de verdad golpear y no tener a quien le diga a uno. Al contrario, es que la gente dice, ¿dónde es su trabajo? Mi papá decía, yo trabajar tantos años, y en una entrevista lo dijo, yo haber trabajado tantos años. Hubo un guerrillero, ahorita no me acuerdo el nombre. ¿Te acuerdas que un guerrillero que le cortó la mano a otro? Bueno, el caso de que él sí había matado a ese maloso. Sí, señor. Y estaban dándole recompensa 5.000 millones de pesos. Y él recibió esa plata. Él recibió esa plata por la mano que mandó del muerto, el guerrillero. Entonces mi papi decía, ¿cómo es posible que para eso haya plata? Y para un trabajo de más de 60 años de historia no sea ni siquiera escuchado. Y, o sea, actualmente nadie les ha abierto la puerta, nadie les ha colaborado, o todo ha sido... Sí, hemos golpeado sí bastantes puertas en diferentes estamentos gubernamentales. Como el Banco Nacional. Como el Museo Nacional, el Archivo Distrital, la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional. Todos sí están en condición de resguardar el archivo de mi papi. Pero lo que se quiere, ¿qué se tenía acá? Aquí se tenía una galería, así más o menos como un poquito de lo que se puede ver. Era muy grande. Todo el recorrido era historia. La posición de presidentes, los cambios de las calles, la gente del común. Tanta historia que mi papi tomó, es que es mucha historia. Ahorita les muestro otra parte ahí donde pueden ver así, a grosso modo, lo que es. Y esa era una parte. Entonces venían estudiantes. Entonces con mi sobrino, que éramos los tres que trabajábamos acá, claro, con mi tío Jaime, pero los que atendíamos el público éramos los tres. Entonces con mi sobrino nos dividíamos y mi papi, unos mostraban la galería, explicando qué era cada cosa y ta. Otros conocían qué era el archivo,
cómo estaba empacado, cómo estaba organizado, conocían físicamente. Y mi papá se subía con ellos al laboratorio y hacía fotografías. Y era muy bonito. Era muy rico, que los muchachos veían hacer la fotografía con mi papá. ¿Quién vive? Mm. Entonces lo Y que se quiere tenía- seguir es... y eso es lo que se quiere. De manera que se custodia lo de mi papá, la obra que él dejó, el legado. Se tenga una muestra de algunas fotografías y el museo de cámaras. Es que mi papá tenía museo de cámaras. ¿Qué había allá? Mi papi tuvo que preparar el químico, tuvo que, con todo el recorrido de cámaras que utilizó, las ampliadoras, lo de color, todo, para hacer los contactos, todo eso existe. ¿Cómo es que no hay un museo aquí que pueda uno decir, ay, mire cómo era la fotografía? Claro. Y eso sí está. O sea, podríamos decir que hay una doble historia. Está la historia de Colombia aquí documentada. Exacto. Y la Y la de historia de la fotografía. fotografía. Importantísimo. ¿Cuál fue la respuesta que te dieron en estos entes gubernamentales? Pues pueden custodiarlo, pero Pero sin espacio. no tienen espacio para los elementos físicos. Y tampoco un espacio dedicado a Manuel H. no lo pueden garantizar. Bueno, ahorita material histórico del maestro se encuentra en algún litigio jurídico. No, No. No, o sea, no. pues una pregunta de... Mm. Se podría pensar de que pronto sí, o pues por lo que es histórico, o de pronto algunos otros entes querían meter mano, pero No. no. Bueno. Dice, bueno, ¿cuál es tu posición sobre o sea, lo que debería pasar con el material, pero qué es lo que crees que de pronto va a pasar? Si llega a suceder lo que venimos hablando, o si no llega a suceder, ¿qué lo...? No, yo tengo la firme convicción de que alguien tiene que tener ovejas de elefante. Sí, ovejas de elefante, de manera que sí, lo de Manuel H. sí lo vamos a exponer y lo vamos a tener como él quería, como mi papi lo tenía. Tiene que haberlo. Tiene que haber. ¿Han buscado, digamos, colaboración internacional? ¿Han Pero golpeado? sabes que va a pesar, Se lo llevan. se lo llevan. Sí, ha habido, pero se Uy, lo sí, llevan. sería Entonces, lamentable. ¿en dónde nos tocaría Eso hacer sí esto? sería más lamentable todavía. Claro, más lamentable. ¿Les han hecho algún ofrecimiento? Y la condición es llevárselo. O sea, nadie está dispuesto a venir. No, Países como... Rusia. Ni siquiera aquí en Latinoamérica. No, Rusia. Y Sí, sí va pesando. Me acuerdo de la fotografía, Francia. Francia también propuso eso. En Francia mi papi tiene una parte de su archivo digitalizado. Uy, Ahorita no me acuerdo el nombre. Pero estaba en una parte de su archivo allá. A mí me da pesar que llegue a suceder eso. Claro. pero eso daría muestra de que Pero no sería valoramos. muy rico también. Sí, Sería muy rico. Porque allá sí, allá sí progresaría. lo valorarían. Sí, imagínate. Allá sí lo valorarían. Pero como último recurso, pues es mejor eso a que Se pierda. se pierda. Tú nos podrías hablar de algo no sé si el maestro antes de su muerte digo, yo quiero que hagan esto con mi material, después de que yo, o antes de Pues que... él estuvo, con mi papi estuvimos en diferentes partes gubernamentales, hasta estuvimos en una reunión donde hubo 5 entes, pero ninguno salió con nada. Mandaron fue a una jovencita para que mirara qué era lo que tenía mi papi de archivo. Esa niña no sabía nada, pobrecita la China. La China no sabía nada de historia. Es que si yo te pusiera a preguntar ahí en esta gente, a ti te queda difícil decirme quién es quién. Claro, Pues a esta niña lo mismo le pasó. Ya no sabía nada de nada. ¿Con qué criterio podía ir a decir a ella, mire, lo que yo vi fue esto?
si no lo tiene acá, no lo tiene acá. Le queda muy difícil a un pelado sin estudiar decir, mire, yo encontré X fotografía, que ese fue el fulano que hizo, digamos, eh, ¿cómo se llama? Hacking, Mauro. Salomón Hacking. Salomón Hacking, que fue el que hizo la válvula. La válvula del corazón. Uy, y él estuvo acá y fue tomado una Y foto. fue tocado por mi papá. Entonces, donde uno diga, ay, mire, yo vi la fotografía de fulano y él fue el que hizo esto, y es la historia. Es que eso es la historia, no es una foto, es la historia. ¿No han ido al Centro de Memoria Histórica? No, Es el que queda ahí, pero es el de las víctimas. víctimas. Sí, es que también, o sea, también en cuanto a la violencia y todo eso, porque se está haciendo, yo te explico, la pregunta es ¿quién cuenta la historia? ¿Sí es? Entonces, como el fotógrafo también hace parte, como el narrador de la Digamos, por historia. ejemplo, en ese caso, de quién cuenta la historia. Tú puedes encontrar una historia diferente según el punto de vista de Juan Roa Sierra. Señor. Sus familias podría decir, no, es que a él le pasó esto por X, Y, Z. Los que lo contrataron pueden decir, no, es que era un desquiciado y eso se prestó para eso. Hay algo muy bonito que siendo el maestro Manuel H. Humilde y popular, él tomaba fotos de la élite Eso y decía también, mi papi. y también de lo popular, pero hay algo, o sea, también del común, del vivir de la gente, pero hay una pregunta que nos surge es ¿cómo hacía el maestro para acceder a esos? Eso decía mi papi. Yo puedo decir que le tomé fotografías al presidente con el mismo amor que al mendigo de la calle. Para él tenían la misma importancia. Y lo saludaba de mano a todos. El presidente o el mendigo, para él era igual. Porque es que ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay otros fotógrafos, varios de la élite, que tomaban fotos y se las comentaba a Gabriel García Márquez. Pero había como una cierta envidia con el maestro Manuel H. porque él, sin ser de la élite, tomaba mejores fotos y en momentos más precisos que ellos. Entonces la pregunta es ¿cómo hacía para acceder a esos vínculos sociales? El amor, si tú puedes ver algunas entrevistas en la página de mi papi, donde él le explicaba la forma de tomar sus fotografías. Que él dice, hay que amar lo que uno hace. Si uno no ama lo que hace, por ejemplo, si a ti te gusta el estudio que estás haciendo, tú lo haces con amor, con pasión, con entrega. Pero si tú no lo haces, si no, ay, qué jartera, voy otra vez tener que ir a estudiar. Y entonces se te vuelve a ti un complique. Y no vas a salir adelante porque es como porque toca. Hay una crítica de un profesor filósofo de la Universidad Nacional de que nuestra cultura es porque toca y no porque debemos o por el quiero. Es más, mejor el quiero. Bueno, dice, ¿cuál crees tú que es la función social crítica juega el material histórico del maestro? En un colegio, nosotros hacíamos exposiciones en colegios de primaria y de bachillerato también. Pero a ti tú puedes enseñar mejor con una imagen que con mi palabra. Porque ahorita lo que yo le estaba diciendo a Tormona, que hay un debate entre la historia que dicen que, o sea, la fotografía no puede narrar la historia. No, Con manera, tiene que ir acompañada del escrito. Y ahí es cuando uno entra en estos debates. depende de la fotografía. Y depende de quién la tome. ¿Sí? Digamos esta fotografía aquí. Ahí está Mercedita Vaquero, la mamá de Margarita Rosa de Francisco. Sí. Yolanda Pulés, la mamá de Inti. Y Elsa González, con una princesa de esa época.
La foto habla. Si tú ves alguna fotografía de algún familiar tuyo de hace muchísimo tiempo, de tus bisabuelos, un ejemplo, a ti te llena el corazón, porque es tu gente. Eso, y es nuestra gente, es nuestra historia, es lo que nosotros vivimos. Y si no lo vemos en imágenes, ¿cómo podemos imaginarlo? Volvemos a la respuesta de ahorita, ¿cómo sería si se llevaran esto? No sería como si nos estuvieran quitando una parte del corazón. Sí, por eso empezar. Bueno, ¿Visitaron de pronto alguna universidad o algo así? La central, pero no salió. No, Dijeron que no podían o que no. hubo respuesta. No hubo Ni respuesta. siquiera respuesta. yo estuve averiguando en la Universidad Nacional con el Ay, ¿cómo se llama? Gabriel, creo, con el encargado de todo el material histórico. Es un profesor de arte. ¿Ustedes son de qué? Sociología. Ah, Es no. que ciencias, es que ya es hacer investigación, hacer historia a partir del material histórico, es comenzar a sacarle el jugo. Eso es lo que debería importarle a la academia como tal. No el lucro, no se está buscando eso, sino la investigación y comenzar a corroborar. Ese paso ahí es tan difícil. Sí, señora, sí. Ese paso es muy difícil para hacerle entender a la gente que no hay como rescatar la historia. Pero entonces, y eso es lo que ha pasado. Siempre ven el signo pesos antes. No hay un despojo Un de deseo, eso. sí, Sí, no. no, eso sí no. Dicen. ¿Y qué has sentido tú después de la muerte de Manuel? Ay, no, imagínate. Que acabó mi jefe, se acabó mi papá. Y ahora con esto del material Sí. histórico. Y, Sí, terrible. eso sí me da pesar. Sí, para mí fue muy difícil. Además se murió mi esposo. Uy, no. Claro, Eso sí fue terrible. Terrible, pero... 2 golpes al tiempo. Pero hay que seguir. dice, ¿cuándo se cerró el estudio fotográfico? Eso fue... Desafortunadamente se cayó el baño. Se cayó el baño y vino la DEPA y dijo, ustedes no pueden seguir atendiendo gente porque ¿quién va a responder? Y Y el hecho de que se suba gente y que tal se hunda esto, claro, sí, señora. eso sí es una responsabilidad más grande porque Claro. menos mal que ese baño se cayó de noche, no había nadie allá en un restaurante. Y Cayó abajo y Sí, claro, se cayó. imagínese, en cualquier ¿Y momento nos cerró? podemos ir nosotros. O sea, ¿cerró antes de la muerte? ¿O No, después terminamos con mi papá. No, ustedes trataron de seguir con las puertas abiertas? sí, tratamos de seguir. Lo malo que la tecnología es un paso muy grande que hay. Y esto hay que convertirlo en museo. Seguir vendiendo foticos así es un museo, es una cosa seria. Eso de vender foticos no es justo, no es justo con la obra. Y la casa además tantos años acá y tantas cosas, Dios santo. Pues la casa también tiene su propia historia. Claro, imagínate. Pero como esto no es, o sea, propio. No, no es propio, Que ese es el problema. Es en arriendo, ¿cierto? es en arriendo. ¿Cómo llegaron a esta casa? Por Saúl Ruz. Saúl Ruz fue fotógrafo. Mi papi comenzó en la casa con mi mamita. Y claro, él no sabía de fotografía mucho. Que fue también con lo de 9 de abril. Cuando revelaron mi papito y mi mamita los negativos quedaron un poquito pasados. Y después mi papi abrió una fotografía en la 18 y le fue mal y le quitaron todo su equipo.
Él no pudo pagar y que le quitaron todo su equipo. Y después le dio la oportunidad, aquí estaba Saúl Orduz, le dijo, no, mira, yo voy a cerrar, si quieres yo te cedo el local. Entonces mi papi se arriesgó. Y ahí comenzó, mi papi era de arriesgo. A veces hay que ser arriesgado. Es que no hay veces, hay que ser, hay que ser. Si tú no consigues nada, al contrario, si tú te equivocas aprendes más. Listo. Y llegaron aquí, desde ahí arrancaron ya Sí, en sí, ahí forma. empezó mi papi. Qué pena. Me parece que hay una parte importantísima ahí que no se ha mencionado casi, es el papel de la mujer detrás de. O sea, detrás de todo este trabajo, de todo este proceso, su trabajo, el de pronto de su mamá, Sí, mi cómo mamita, sí fue. cómo intervinieron. Pues en primer lugar mi mamita, mi papi lo hicieron en su casa. Y mi mamita fue un gran apoyo para mi papá. Porque imagínate, un fotógrafo